Activar la grabación. Ok. No, ahora entonces acabo de activar la grabación de la reunión para que quede, para que le quede a la gente que desafortunadamente no nos pudo acompañar hoy, pero yo entiendo que por diversos motivos, por internet, acceso o por cuestiones de trabajo, entonces no se puede, no pueden estar todos en la reunión. Entonces, la idea de la reunión de hoy era que ustedes me contaran cómo les ha ido con la materia del curso, si hay alguna duda que tengan en particular o si quieren podemos repasar algún tema ahí que no les quedó claro, ¿verdad? O ver algún ejercicio de las prácticas. No sé, ustedes son los que mandan hoy, ¿verdad? Entonces, les insto a que aprovechen el momento, entonces hagan las consultas que ustedes consideren, ¿verdad? Que hay que evacuar pronto, ¿verdad? Entonces, por ahí podemos comenzar, no sé, ¿qué les parece? A mí perfecto, pero yo sí tengo una duda con la práctica de tensiómetros. Ok, Es respecto a la pregunta C, que el dato de G no está en la pregunta, entonces no sé si es que es un estándar o cómo lo calculo o es que simplemente no ajá. estaba el dato, pero digamos, por eso no la pude realizar. Ok, nada más déjame aquí buscar la práctica esta, ¿verdad? La práctica C, práctica C, ok. Sí, esto fue lo que vimos, lo de tensiometría se vio la semana, de alguien que quiere entrar, perdón, admitir Isabel quiere entrar. Ok. Ok, entonces lo que voy a hacer ahora es compartir. ¿Cómo está Isabel? Si me escucha. ¿Cómo le va Isabel? ¿Me escucha Isabel? Tiene que activar su micrófono, ¿eh? Bueno, ahí se está conectando ella. Entonces lo que iba a hacer yo era... ¿cómo le va Isabel? ¿Y usted, profe? Ok, ¿Me sí, escucha? sí, la escucho bien. Es que nada más quería chequear que la puedo escuchar. ¿Usted me escucha bien? ¿Me ve bien? Sí. Ok, muy bien. Entonces, bienvenida. Lo que Jazmín acaba de preguntar sobre la práctica C, la práctica de los tensiómetros, que si no me equivoco, eso lo subí yo la semana pasada, ¿verdad? Vamos a ver. No, lo de los tensiómetros fue la sesión 4, hace 2 semanas fue que subí la práctica esta de los tensiómetros y esa iba con respuestas, ¿verdad? Entonces, con las respuestas ustedes más o menos se pueden guiar, pero no necesariamente. Entonces, nada más déjenme primero que nada compartir la pantalla, ¿verdad? Ok, no sé si se ve. No sé si ven la práctica en el PDF, ¿lo ven? Se ve, ¿verdad? No, lo que se logra ver es una carpeta. Una carpeta. Ah, ok, perdón. Entonces sería. Ahora sí se ve el PDF. Sí. Ahora sí que se ve, Sí, se ve ahora sí. el diagrama que dice práctica módulo C, ¿verdad? Se ve bien grande, o sea, se puede leer, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Entonces, así rápidamente sobre los tensiómetros, así muy rápidamente, estos son tensiómetros, digamos, de modelos viejillos, pero que muchos de esos se siguen usando todavía. Por ejemplo, el tensiómetro ese que tiene una G, ese es el de manómetro de vacío. El que tiene una TR significa que es un tensiómetro de transductor de presión. Y el otro es un tensiómetro, perdón, con manómetro de mercurio. Entonces, literalmente antes
agarraban un poco de mercurio y lo sumergían en un bique y lo conectaban al tensiómetro. Entonces, según la altura por la cual subía el mercurio ahí medían la succión matricial del suelo, ¿verdad? La mayoría de los tensiómetros que se usan ahora son los de manómetro de vacío. Esos son muy viejos y ya no se usan porque obviamente el mercurio es muy contaminante, ¿verdad? Entonces, la pregunta tuya iba a dónde exactamente, Jazmín. En la C. Sí, la C es que, digamos, se tiene que sacar el potencial matricial y, Ajá, bueno, se usa la fórmula, pero el dato de G no está. ajá, correcto, correcto. Potencial matricial en B. Y el B es un tensiómetro de manómetro de vacío, correcto, correcto. Ok, entonces, ¿cómo se haría? ¿Qué hay que hacer ahí? Vean que en la pregunta dice que el agua no se está moviendo. El encabezado del ejercicio dice, se determina, así en el última oración dice, se determinó que el agua no se mueve del punto A al punto B. Entonces, ¿eso qué significa? Que esos dos tensiómetros están equilibrados a la misma succión. Entonces, no, el potencial total en A es igual al potencial total en B. Entonces, con eso usted puede igualar y despejar ese potencial total en la C. Perdón, el matricial en el punto B. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Entonces, ahora lo que voy a hacer es conectar mi cámara para que ustedes vean el ejercicio ya hecho a mano, digamos. Aquí tengo una cámara y voy a compartir voy a parar de compartirlo del PDF y vamos a ir de una vez a la cámara, ¿verdad? Un momentito. Ok. Vamos a ver. Un segundito, por favor. Ya casi estoy listo yo. Ok, vamos a ver si aquí podemos hacer el ejercicio. Ok, ahora comparto la cámara aquí un segundo y zoom. Ok, no sé si pueden ver como una hoja de papel en blanco y los dedillos míos. ¿Lo ven? Sí. Ok. Ok, perfecto. Entonces, este es el ejercicio de tensiometría, ¿verdad? Tensiómetros. Entonces, en ese ejercicio en particular, dice que el potencial matricial en el punto A, no, que el agua no se está moviendo entre el punto A y B, ¿verdad? Entonces voy a hacer un dibujito aquí rápidamente. Entonces, el tensiómetro A, una punta ahí cerámica, y este es de esos tensiómetros de mercurio, ¿verdad? Entonces eso está así como en un beaker y eso. Después el otro tensiómetro B venía por acá a la par y este sí tiene un manómetro vacío, ¿verdad? Entonces, ojo, aquí el ejercicio le está diciendo que esta distancia acá es de 20 centímetros, o sea, por encima de la superficie del suelo, y la profundidad a la cual esos tensiómetros están es 50 centímetros, ¿verdad? ¿Se escucha bien cuando hablo? Sí. ¿Sí o no? ¿Se escucha? Sí. Ok. Sí. Ok, gracias. Entonces, lo que hay que tener cuidado acá es que depende de qué tipo de tensiómetro es, la fórmula es diferente, ¿verdad? Entonces, para el tensiómetro A, ¿verdad? La fórmula es el potencial matricial en el tensiómetro A es X más
A minúscula menos 12.6 por L. Y para el tensiómetro B, tenemos que el potencial, como es uno de manómetro de vacío, la fórmula es diferente, ¿verdad? Dice Y, menos 10.2 por G, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se inicia el planteamiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué es X mayúscula acá? Según el esquema que yo les di, ¿verdad? X mayúscula es la profundidad a la cual el equipo está instalado, ¿verdad? Entonces, si volvemos al esquema, entonces eso sería X, ¿verdad? La profundidad a la cual están instalados es X, ¿verdad? Entonces, X es 50 centímetros. Después, A es la altura a la cual el nivel del... Profe, Sí, sí, dígame. hay alguien que tiene el micrófono puesto y no puedo escuchar bien, no lo pueden quitar. Ya. Sí. Gracias. Gracias, sí, sí, gracias. Sí, cuando quieran hablar, ustedes activan su micrófono y hablan, ¿verdad? Pero si se oye un ruidito ahí de fondo, sí es un poquillo más complicado. Gracias. Entonces, ok, de nuevo, el tensiómetro A es de mercurio, ¿verdad? Entonces, esta es la fórmula para esos tensiómetros de mercurio, ¿verdad? El tensiómetro B es de manómetro vacío y esta es la otra fórmula. Les decía que para tensiómetro de mercurio, A es la altura a la cual está contenido el mercurio, ¿verdad? En el beaker. Entonces, según el esquemita del procedimiento es 10 centímetros, ¿verdad? Entonces, la altura que hay de la superficie del suelo a la altura del mercurio es 10, ¿verdad? Y también dice el esquema que aquí hay un capilar, ¿verdad? Hay un tubo capilar conectado a la parte de encima del tensiómetro, ¿verdad? Entonces, por ahí por ese tubo capilar sube literalmente el mercurio. Y eso es una medida de succión, ¿verdad? Acuérdense que el potencial matricial es una succión. Acuérdense que el agua del suelo está contenida en el suelo porque el suelo actúa como una esponja, entonces ejerce una succión. Es una presión negativa. Entonces eso va a generar un incremento aquí de altura y el esquema dice que es 10 centímetros. 10 centímetros. Ahora, en el manómetro de vacío, la aguja o el manómetro es la que marca esa succión, ¿verdad? Pues, ¿cómo es que funciona un tensiómetro? Uno llena el tensiómetro, el barril, o sea, la columna esta del tensiómetro la llena de agua y la pone en equilibrio con el suelo. Profe, Sí, adelante. casi no se le escucha Disculpe. la voz. Perdón, voy a conectar mi audífono a ver si me escuchan. No sé si me escucha ahí. ¿Me oyen? Sí, un poco mejor. Sí, ahora sí me escuchan. Probando, probando. 1, 2, 3, probando. ¿Se escucha? ¿Sí o no? Sí, Ok, muy bien. Entonces, de nuevo, el tensiómetro de manómetro de vacío o los tensiómetros en general lo que hacen es equilibrarse con el suelo que está alrededor de la punta cerámica. ¿A dónde está la punta cerámica? En el punto A y B, ¿verdad? Entonces, cuando eso sucede, eso quiere decir que el agua del barril de tensiómetro sale a la matriz del suelo. Entonces, aquí eso genera un vacío. Eso genera un vacío aquí en la parte de arriba del tensiómetro. Y eso es lo que el tensiómetro mide esencialmente. Es el nivel de vacío o succión a la cual el agua del suelo está reteniendo, ¿verdad? Ok, entonces, acuérdense que el potencial total, H mayúscula, es igual al matricial más el gravitacional. Ok, este es el potencial total, ¿verdad? La fórmula de potencial total.
Entonces, en el encabezado del ejercicio, lo que dice es que el agua no se está moviendo entre A y B. Entonces, significa que el potencial total en A es igual al potencial total en B. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el potencial gravitacional en A? ¿Qué era el potencial gravitacional? A ver si se acuerdan. Acuérdense que el agua se mueve en el suelo en respuesta a gradientes de energía potencial, ¿verdad? Y esa energía potencial está relacionada a muchas fuerzas. La fuerza de gravedad, la fuerza matricial, la fuerza de hidrostática y el otro era el osmótico. Entonces, cuando uno está analizando el movimiento del agua en el suelo, uno se enfoca esencialmente en dos fuerzas, ¿verdad? El potencial matricial y en Z, el potencial gravitacional. Ok, ahora, el gravitacional es simplemente la altura con respecto a un nivel de referencia, ¿verdad? Entonces, volviendo al esquemita, ¿verdad? ¿A dónde podemos poner nuestro nivel de referencia? ¿A dónde creen que sea mejor ponerlo? Cero. En la superficie. Sí. Ok, entonces, digamos, la superficie del suelo, aquí la estoy marcando con una línea en zigzag, puede funcionar como nuestro nivel de referencia. Y yo le pongo R. Entonces, ese es el cero, ¿verdad? El nivel de referencia es altura cero. Entonces, cualquier cosa que esté por encima del nivel de referencia es un Z positivo y lo que esté por debajo del nivel de referencia es un Z negativo. Entonces, como pueden ver, ambos tensiómetros están debajo de la superficie, ¿verdad? Ambos tensiómetros están debajo de la superficie y por ende el potencial es negativo. Entonces, por ejemplo, en A está a 50 centímetros por debajo de la superficie, entonces por lo tanto el potencial gravitacional ahí es menos 5. En el gravitacional en el punto B, ¿cuánto sería? También 50. ¿Verdad? Están a la misma profundidad ambos puntos. El otro tensiómetro, no, el otro tensiómetro está mucho más profundo, ¿verdad? El C está 75 centímetros más profundo, o sea, está a menos 100, voy a ponerlo aquí de una vez, ZC es igual a menos 125 centímetros. Bueno, ya tenemos todos los gravitacionales. Vean que es simplemente la distancia que por debajo del nivel de referencia. A veces los puntos que uno está analizando están por encima, perdón, aquí por encima del nivel de referencia. Entonces, digamos, en el esquema que acabo de dibujar sería como por aquí o por acá. Entonces, esos potenciales, esos zetas ahí son de valor positivo porque están por encima del nivel de referencia. En cambio, los zetas de A y B son negativos porque están por debajo. ¿Ok? ¿Quedó claro eso? Ok, entonces calculemos el potencial matricial en el tensiómetro A. Potencial matricial en A es 1 de mercurio, entonces la fórmula es X más A menos 12.6 por N. Entonces, el matricial en A sería igual. ¿Qué es X? ¿Qué era X? Es la profundidad a la cual el equipo está instalado. Entonces es 50, ¿verdad? ¿De acuerdo? 50. Sí. Correcto, ok. Luego, el A es la Diez. altura del nivel del mercurio, entonces sería 10, correcto, menos de 12.6 por, y L es la altura que sube el mercurio por el capilar, entonces sería otros 10, ¿verdad? Entonces eso da 60 menos 126, y eso da, entonces el potencial matricial en A es, menos ¿qué?
Menos 66. Correcto. Menos 66, ¿qué? Centímetros. Porque acuérdense que... Profe, Sí, dígame. no escuché cuando dijo por qué el 50 Ajá. va positivo. No tiene que ser negativo. Ah, porque como pusimos Celeste, María Celeste, como pusimos el nivel de referencia en la superficie del suelo, ¿verdad? Ahí está nuestro cero, ¿verdad? Entonces la convención es que por debajo del nivel de referencia, el potencial gravitacional es negativo, entonces por eso es que es menos 50. Si hubiese estado por encima del nivel de referencia, hubiera sido positivo, pero el punto A y el punto B están por debajo del nivel de referencia. No, pero en la otra, en la que puso la X, en la HA. Ah, es que esa no tiene nada que ver, este 50 de aquí, este. Ah, yo pensaba que era el mismo. Este 50 de ahí, ese no tiene que ver con el potencial gravitacional, ese es simplemente la longitud a la cual está, la profundidad a la cual está inserta el tensiómetro y ese no tiene que llevar signo negativo, ¿verdad? Sí, ¿Ok? era la profundidad. Es que... Sí. Gracias, profe. Entonces ese es positivo, ¿verdad? Entonces usted lo deja positivo, le suma la altura del mercurio 10 y le resta 12.6 por 10. ¿De dónde sale esa fórmula? Bueno, les puedo decir rápidamente que 12.6 es la densidad del mercurio, ¿verdad? Entonces, esto es una fórmula simplificada del potencial matricial que indica el mercurio subir por el capilar, ¿verdad? ¿Y por qué se le resta aquí? Porque, de nuevo, es una succión, entonces esa succión es equivalente a la densidad del mercurio por la altura a la cual se movió el mercurio, ¿verdad? Entonces eso es de nuevo, es una energía potencial, ¿verdad? Todos son potenciales expresados en altura, ¿verdad? 50 es, digamos, la distancia que hay de la superficie al punto A, 10 es la altura a la cual el mercurio está en el beaker y el otro 10 es la altura que sube. Entonces ven que trabajamos con alturas esencialmente. Cuando hablamos de tensiómetros de mercurio es alturas. Ok, ese es el potencial matricial, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, en el punto A, entonces, ya tenemos la información necesaria para calcular el potencial total en A, que sería el matricial en A más el gravitacional en A. Entonces sería, ya acabamos de calcular el de A, ¿verdad? Menos 66, el matricial. Y el gravitacional en A es menos 50. Ojo con los signos, ¿verdad? Más menos queda menos, ¿verdad? Ven aquí estos signos. Lo puse entre paréntesis el valor porque, para que vean claramente que aquí estamos haciendo una suma, pero cuando uno suma un negativo, eso se transforma en negativo, entonces sería menos 66, menos 50, y eso da menos 116, ¿verdad? Menos 116 centímetros. Entonces, como yo les indicaba anteriormente, ese es el total, ¿verdad? El potencial total. El ejercicio dice que el agua no se está moviendo entre los puntos. Entonces, cuando el agua no se mueve entre los puntos es porque el potencial matricial, el potencial total es igual en A y en B, ¿verdad? El H mayúscula es igual en A y en B. Entonces, si ya tenemos el potencial total en A, entonces quiere decir que el potencial total en B es el mismo, menos 116. ¿Ok? Ahora vamos a la pregunta inicial. ¿Cómo se calcula el potencial matricial en el punto B? Pues después yo les saco una foto a estas hojitas, ¿verdad? Para que las tengan ahí de respaldo. Entonces voy a poner aquí número 1. Y de todas maneras queda en la grabación. Ok, de nuevo, el potencial total en A es igual al B porque no hay movimiento. Está equilibrado los potenciales entre los dos puntos, entonces el agua no se está moviendo entre ambos puntos. Entonces, recuerde que H en A es
H mayúscula en A es H minúscula más Z minúscula, ¿verdad? Y el H en B es eso, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, de toda esa información que tenemos, calculamos que el H en A era menos 66, ¿verdad? Calculamos que el Z en A es menos 50. Y lo que nos está pidiendo el ejercicio es cuál es el potencial matricial en B, ¿verdad? Ese es nuestro incógnito. Y Z en B es menos 50, ¿verdad? Ok, entonces despejando, ¿verdad? Voy a pasar este 50 al otro lado de la ecuación, ¿verdad? Nada más, voy a pasar este 50 al otro lado de la ecuación, entonces quedaría menos 66, vean que positivo con negativo se vuelve negativo, menos 50. Aquí este valor está en negativo, como lo pasamos al otro lado de la ecuación, suma, ¿verdad? Es decir, se cancela. Uno lo puede cancelar de una vez, ¿no? Puede cancelar aquí. Y eso es igual a el potencial matricial en B. Entonces, como pueden ver, el potencial matricial en B es menos 66 centímetros. Que de hecho es el mismo que el potencial matricial en A. Entonces se quedó claro ahí. ¿Quién había preguntado inicialmente? Creo que Jazmín era, o no sé. ¿Quién preguntó? ¿Hay alguna otra pregunta ahí con respecto a la práctica de tensiómetros? ¿Ninguna pregunta con respecto a la práctica de tensiómetros? ¿No? Bueno. Bueno, ya que estamos aquí, podemos completar completar la D de una vez, ¿verdad? Aprovechen, muchachos, muchachas, el tiempo, ¿verdad? Para hacer preguntas, consultas, ¿verdad? Lo que pasa es que lo que iba a hacer era parar aquí un poco la pantalla para ver si puedo ver el chat, porque no lo estoy viendo. Yo lo escucho bien, decía Matías hace un ratillo. Ok, gracias, Matías. ¿Quién me había preguntado sobre la sede? ¿Era Celeste? No, María Celeste era. No, creo que era Yasmín. Jazmín, pero se nos fue Jazmín. ¿Quién sabe qué pasó? Está lloviendo muy duro en algunos lados probablemente y eso tampoco ayuda, lastimosamente. Bueno, igual ahí estamos grabando la presentación, ¿verdad? Entonces voy a aprovechar para trabajar la D, la E y la F de la práctica de tensiómetros para que quede lo más claro posible, ¿verdad? Entonces, de nuevo, ya ven de nuevo la hoja de papel, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Entonces, la D de la práctica, la inciso D dice, ¿cuál es la lectura del manómetro de vacío en centibares y en centímetros de agua? Entonces, eso es una pregunta interesante porque cuando uno va y coloca un tensiómetro, ¿verdad? Digamos que este es un tensiómetro, esta es la punta cerámica, que tiene un manómetro tensiómetro, ¿verdad? Ahí le da una lectura, ¿verdad? Generalmente el rango de medición de los tensiómetros tradicionales va entre 0 y 100 centibares. Usted ve el dial del manómetro y él le da esa escala, ¿verdad? En centibares. Pero vieron que cuando uno calcula el potencial matricial, uno no lo reporta en centibares, sino que lo reporta en centímetros. Entonces, ok, ya teníamos la fórmula del manómetro de vacío, ¿verdad? Que era el potencial matricial en B es Y menos. Esta es la fórmula para manómetro de vacío. Entonces,
si ven la práctica G, esta G de aquí, G de gato, es la lectura del incentivares. La lectura del manómetro incentivares. Ok, entonces ya sabemos que, bueno, y el Y era la longitud total del tensiómetro. Entonces es la longitud, es la profundidad a la cual está inserta la punta cerámica más la altura que está por encima de la superficie. Entonces ese es Y. Entonces según el esquema, está enterrado 50 centímetros, ¿verdad? Y es 50 más 20, es 50 centímetros acá y 20 centímetros por encima de la superficie. Entonces Y es 70, la suma de estos dos. Y a eso se le resta 10.2 por G. Entonces, ya sabemos H en B, lo acabamos de calcular, ¿verdad? H en B es, o sea, el potencial matricial en B menos 66. Entonces, menos 66 es igual a 70 menos 10.2 por G. Entonces, el asunto aquí es despejar G, ¿verdad? Entonces, como aquí está negativo este paréntesis, es mejor pasarlo al otro lado, ¿verdad? 10.2 G es igual a 70 más 66, ¿verdad? Bien, 66 cambia de signo. Y entonces G sería igual a 70 más 66 dividido entre 10.2. Primero sumamos ahí y después dividimos, ¿verdad? Entonces sería, aquí tengo mi calculadora, sería, para hacerlo rápidamente, sería 136 dividido entre 10.2 y eso es igual a 13.33. ¿Qué? Centibares, ¿verdad? Ese es cuando uno colocó este tensiómetro en campo, uno se espera que se equilibre el tensiómetro y uno va y lo lee y la lectura era alrededor de 13 centibarios. ¿Verdad? ¿Quedó claro ahí más o menos eso? Sí, profe. Gracias, vean que son fórmulas relativamente sencillas, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado con los signos, ¿verdad? Acordarse de las reglas de las ecuaciones, ¿verdad? Acuérdense que cuando uno pasa un elemento que tiene signo negativo al otro lado, se vuelve positivo y viceversa. También, ojo, ¿verdad? Uno hace primero sumas y restas, luego multiplicaciones y divisiones, ¿verdad? Vean que aquí estaba, este 10.2 estaba multiplicando G, entonces cuando uno les despeja G, él pasa a dividir, ¿verdad? Esas son reglas básicas que si uno no las practica se le olvidan, ¿verdad? Entonces, por eso el énfasis que les doy. Ok, esa era la D de la práctica, ¿verdad? Ahora podemos pasar a la E. ¿Verdad? Otra hojita nueva aquí. Me dicen si voy muy rápido o si no se entiende, ¿verdad? Dice, ¿cuánto es el potencial matricial en el punto C? Entonces, están preguntando el potencial matricial en C, ¿verdad? Entonces, viendo el esquema de la práctica, ¿verdad? Es otro tensiómetro de manómetro de mercurio. Entonces, hay que usar la formulita del manómetro de mercurio de nuevo. Entonces, H en C sería igual a X más A menos 12,6 por L. Entonces, H en C. X era la profundidad a la cual estaba inserta, a la cual está el punto, ¿verdad? La profundidad a la cual está inserta la punta del tensiómetro. Entonces sería 50, esa X es 50 más 75, está a 125 centímetros de profundidad. La A era la altura a la cual está el mercurio en el beaker, entonces en el esquema se le pone, es el primer 10, ¿verdad? Que sale ahí. Y a eso se le resta 12,6 por la altura a la cual sube el mercurio. Entonces en el esquema es el 10 que está ahí encima, ¿verdad? Entonces, ese es el cálculo, ¿verdad? Entonces, H en C sería igual a 135 menos 126. Y el H en C me está dando un número positivo, es más 9 centímetros. Es un número positivo. Entonces, ahora, ¿se acuerdan que yo les decía?
¿Se acuerdan que yo les decía que el potencial matricial es una succión y por definición es una presión negativa? Entonces, aquí hay una ligera contradicción, ¿verdad? Nos está dando positivo, pero eso es posible. Es posible porque puede ser que haya una tabla, a esa profundidad hay una tabla de agua y el suelo está saturado, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa un H positivo? Un H positivo, eso significa que el suelo está saturado. Que el suelo está saturado y que hay una columna de agua de 9 centímetros por encima del punto C. Y hay una columna de agua de 9 centímetros de altura. Entonces, ustedes todos han experimentado cuando, qué sé yo, se sumergen en una piscina, qué sé yo, 1 metro, 2 metros debajo de la superficie del agua, usted siente una presión en los oídos, ¿verdad? ¿Sí o no? Todos han experimentado eso, ¿verdad que sí? Cuando uno está, si han tenido la suerte de hacer scuba diving y buceo y esas cosas, conforme más profundo se mete, se sumerge uno o bucea uno, más presión siente uno en todo el cuerpo, no solamente en los oídos, sino en los ojos, en la cara, en todo el cuerpo. Entonces, eso se llama presión hidrostática, ¿verdad? Entonces, eso se puede expresar también en altura de la columna, ¿verdad? Entonces, ¿de cuánto es la presión que experimenta ese punto ahí? Es de 9 centímetros de agua. Es como que uno estuviera sumergido 9 centímetros debajo de la superficie del agua. Entonces, ¿cuándo es que sucede eso? Cuando uno se topa con una tabla de agua somera, ¿verdad? Somera significa que está cerca de la superficie, ¿verdad? Entonces, eso lo puedo dibujar aquí yo rápidamente, digamos de nuevo, aquí está la superficie del suelo, el tensiómetro C está como así, ¿verdad? En el esquema más o menos, ¿verdad? Y entonces quiere decir que por ahí hay una tabla de agua, ¿verdad? Esta es la tabla de agua, ¿verdad? Entonces, el punto C está 9 centímetros por debajo de la tabla de agua y está experimentando una presión ahí. Ok, entonces, pero para saber si el agua se está moviendo, la última pregunta es la F, la última pregunta de la práctica es F, es si se está moviendo el agua entre el punto B y el punto C, ¿verdad? Si, ¿para dónde va? Si es para acá o para acá, ¿verdad? Bueno, ya calculamos el potencial total, eso se responde con el potencial total. Ya sabemos que el potencial total de B era menos 116, ¿verdad? Y el potencial total en C es ese que acabamos de calcular, el HC minúscula, más el gravitacional en C. Entonces, HC minúscula es, lo acabamos de calcular, 9 centímetros. Y el potencial gravitacional de ese tensiómetro es menos 125. Ese sí lleva signo negativo, porque aquí sí estamos con la convención de potencial gravitacional. Entonces, eso nos da ¿cuánto? 9. 134. No, porque, Ah, no. porque No, acuérdense ya que vi. positivo con negativo es negativo, ¿verdad? Entonces 9 menos 125 116. Menos menos 116. 116 centímetros, ¿verdad? Entonces, correcto. Entonces ese es, y vean que es igual en todos, ¿verdad? El potencial total es igual en todos los puntos. Entonces, eso quiere decir que no se está moviendo el agua entre ninguno de los tensiómetros del esquema, ¿verdad? El agua está, por decirlo así, en equilibrio, ¿verdad? Eso es una condición, la condición de equilibrio, eso es muy efímero, ¿verdad? Eso no es que es para siempre, eso en cualquier momento, cuando empiece el suelo, el agua a infiltrarse, cuando salga el sol y empiece a secar el suelo, empiezan a cambiar los potenciales matriciales, empiezan a cambiar, todo empieza, el balance de fuerzas empieza a cambiar y entonces el agua se empieza a mover de aquí para allá. Entonces, en este ejemplo, el potencial total es igual en todos, entonces el agua no se estaba moviendo entre ninguno de los puntos. Profe, Sí. en la parte D dice que cuál es la lectura en centímetros del agua. ¿Cómo sacamos eso? En esa Sí. misma pregunta. Sí, correcto. Ajá.
Hay que pasar la medida de centibares a centímetros de agua. Y eso estaba en, vamos a ver, en una de las, esta hoja está toda manchada. Voy a usar esta mejor. Hay que ver cuánto vale un bar en centímetros de agua, ¿verdad? Un bar es igual a X centímetros de agua. Centímetros de agua es una medida de presión, ¿verdad? Es la que venimos usando en nuestros ejemplos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si eso está. Creo que en una de las presentaciones venía una tablita con unidades de conversión, ¿verdad? En la presentación de potencial Creo que la de la total. semana pasada. Sí, correcto, ajá. En la de la curva de retención. Ahí venía en el slide número 6, ahí dice unidades de conversión, y ahí dice que un bar es igual a 1000 hectopascales. Aquí está, 1 centímetro de agua. Aquí está la que ocupamos. 1000 centímetros de agua es igual a 0. Es un valor ahí medio feo. 0.98065 bares. Ok. Ahora, esto está en bares, ¿verdad? Pero la medida del tensiómetro está en centibares, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago para pasar de bares a centibares? Punto 98 bares son 98.0, es multiplicarlo por 100, ¿verdad? Son centibares, ¿verdad? Entonces 98.0665, ¿verdad? Entonces eso es igual a 1000 centímetros de agua y ya con eso calcula uno la simple regla de 3, ¿verdad? Calcula el... ¿Cuánto habíamos dicho que era la medición del tensiómetro? B era. 3,3. Ajá, ese era en centibares, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que transformar es 13.33 centibares son X centímetros de agua y ahí está la conversión. 1000 centímetros de agua son 98.0665, ¿verdad? Entonces aquí con la regla de 3 les tiene que dar que son, en centímetros de agua son, de darle un número similar a ese, 135, vamos a ver. 133 por 1000 entre 98.0665. Dice que 135.9, redondeado a 2 decimales, 0.93 centímetros de agua. Así es como se obtenía, ¿ves? Entonces, esta le voy a poner la hoja número... Esta hoja le voy a poner la hoja número 4. ¿Quedó claro? Sí, profe, muchas gracias. Ok, con gusto. Entonces, bueno, esa era la práctica de los tensiómetros, ¿verdad? Para que vean que hay, cuando uno cuando uno adquiere un tensiómetro, hay de distintos tipos, ¿verdad? Ahora hay unos súper modernos con digitales y todo el asunto, entonces cada tensiómetro tiene su calibración, hay que calibrarlo y tiene su fórmula, ¿verdad? Entonces, lo que yo les estoy exponiendo acá es nada más como para que soltarlos al tipo de ejercicios que yo hago en el curso, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Esa era la práctica de los tensiómetros. Creo que ya la cubrimos, entonces. ¿Qué hora es ya? Ya pasó una hora, a ver cómo se va el tiempo. Entonces, no sé si les parece hacer un pequeño descanso de unos 10, 15 minutos y después continuamos. ¿Qué les parece? Por mí está bien. Ok, Sí, está bien. Ok, perfecto. Para que vayan ahí a despejarse, se tomen un café, se tomen un vaso de agua o algo. Y regresamos en 15 minutos. Son las 12:55 tengo yo. A las 3:10 regresamos, ¿verdad? Ok. Ok. Ok, perfecto. Bueno.
Buenas. Ya están de vuelta. Celeste. Ujú. Buenas. ¿Alguna otra duda que tengan, muchachos, muchachas? Con mucho gusto. Profe, podríamos hacer la práctica de la curva de retención, el cuadro. Ah, el cuadro. Había un cuadro ahí, ¿verdad? Sí. Con datos, ¿verdad? Humedad gravimétrica. Ok, eso a ver. Sí, en la presentación de la curva de retención, que de nuevo, ese es un temita. Voy a compartir la pantalla aquí. Se ve la presentación de la curva. ¿Se ve? Sí. Ok. Entonces, en esa presentación hay una practiquita, ¿verdad? Sobre los valores de curva, ¿verdad? Unos valores propuestos para ciertos cultivos, ¿verdad? Especialmente, específico para un cultivo, melón. Entonces, esa es la sección del efecto del potencial matricial en el rendimiento, ¿verdad? Vean que las curvas de retención de humedad muchas veces van a niveles de humedad muy bajos y tensiones muy altas, ¿verdad? Y lo que se conoce como el punto de marchitez permanente. Nadie quiere llevar su cultivo al punto de marchitez permanente, ¿verdad? El punto de marchitez permanente es simplemente un valor de referencia, ¿verdad? Entonces,
en ese ejemplo en particular, ¿verdad? Vemos que, por ejemplo, dependiendo del cultivo, así va a ser la susceptibilidad a la tensión o potencial matricial. Este es el ejercicio, ¿verdad? Sí, ese. Este es el ejercicio que dice la compañera. Y voy a poner un poquito más grande para que se vea bien, ¿verdad? Ahí, digamos. Ahí, digamos. Entonces, dice, un ingeniero decidió monitorear la humedad y la tensión del suelo. Es decir, ¿qué fue lo que...? Acuérdense que la curva de retención de humedad es eso, ¿verdad? Uno plotea, uno grafica la humedad versus la tensión, es decir, versus el potencial matricial, que es lo que acabamos de estar hablando en la primera hora. Entonces dice que la densidad aparente de ese suelo era 1.1 gramos por centímetro cúbico. Entonces dice, el ingeniero decidió monitorear la humedad y la tensión para decidir los momentos de aplicación del riego. En un argiostol en Guanacaste, en un cultivo de melón, etc. Para lograr el máximo rendimiento. Entonces dice, el rango de agotamiento tolerable para lograr el rendimiento máximo está entre 0.33 bares y 1 bar. Eso es lo que dice el ejemplo. Entonces, ya cuando usted trabaja con un cultivo ya con la experiencia y todo lo que uno lee y busca en la literatura sobre el cultivo, bueno, el ingeniero encontró que cuando se mantiene el cultivo entre esos rangos de tensión en el suelo, el cultivo expresa su rendimiento máximo. Por eso les repito, uno no lleva uno no debería idealmente llevar el cultivo a esos niveles de agotamiento, ¿verdad? Llegó Jazmín otra vez, por dicha. Jazmín, se nos había perdido. ¿Aló? ¿Aló? Jazmín, ¿me escucha? No me escucha, Jazmín. Qué raro, ella trata de entrar y no puede. Bueno, entonces cuando uno lleva el cultivo a un nivel muy alto de tensión, el estrés puede ser tan alto que no se pueda recuperar el cultivo, ¿verdad? De esa condición, ¿verdad? Entonces uno trata de mantener la humedad del suelo en ese rango de agotamiento tolerable para que se exprese el rendimiento máximo que puede dar el cultivo, ¿verdad? Entonces, esencialmente la idea con esto es que ustedes entiendan que cuando uno está monitoreando la humedad del suelo, no es necesario solo con saber el contenido de humedad, hay que saber a qué tensión está retenida esa humedad del suelo, ¿verdad? Entonces esa es la curva de retención. Jazmín, ¿me escucha? Jazmín, Jazmín, ¿me escucha? Tiene que activar el micrófono, Jazmín. Bueno, creo que Jazmín no tiene micrófono puesto. Bueno, no importa, y si me escucha, perfecto, si no, que vaya la grabación. Ok, entonces vean que la tabla de datos que les estoy dando ahí es potencial matricial en bares, potencial matricial en kilopascales, humedad gravimétrica en porcentaje y humedad volumétrica en porcentaje, ¿verdad? Entonces, ahora voy a compartir la cámara, ¿no? Un segundito. Compartir la cámara. Ok, ahí está la cámara. Ahora sí, compartir pantalla. Se ve la hoja y se ve la hoja, muchachos, sí. Sí, profe. Ok, perfecto. Jazmín, ¿me escucha?
Jazmín. Extraño, que no me... Jazmín. No sé, no sé por qué no, no se escucha. Bueno, la idea es hacer este ejercicio de, estamos en el ejercicio de la curva de absorción, ¿verdad? Curva de retención de humedad. Entonces ahí les doy varios datos, ¿verdad? Les doy ok, creo que ahí ya ingresaron, ¿verdad? Bueno, veo que ya harí, aló, aló. ¿Se escucha? ¿Se me entiende cuando hablo o no están entendiendo? Sí, sí se entiende. Ok, perfecto, gracias. Entonces, en los datos que vienen ahí, les estoy dando datos de la curva, ¿verdad? Cuando uno dibuja la curva de retención, uno dibuja varios... Voy a hacer un grafiquito aquí, pequeñito, ¿verdad? Generalmente uno grafica potencial matricial en el eje de las X, ¿verdad? Y en el eje de las Y el contenido de humedad volumétrico, ¿verdad? Ojo. Pero generalmente la curva va así, ¿verdad? Es curvilínea, es no lineal. Entonces, acuérdense que al potencial matricial de cero, el suelo está completamente saturado y por lo tanto el contenido de humedad máximo, ¿verdad? Y después hay un punto en que empieza a entrar el aire al suelo y después comienza a bajar el contenido de humedad. Ahí más o menos por aquí está la capacidad de campo y ya cuando el suelo está muy seco es el punto de marchitación. Se considera que la capacidad de campo es más o menos un tercio de bar, ¿verdad? Y el punto de marchitas permanentes son 15 bares. Eso es lo que tradicionalmente la gente llama como la humedad disponible, ¿verdad? Uno traslada esos puntos aquí a valores de humedad volumétrica a punto de marchitez y humedad volumétrica a capacidad de campo. Entonces ahí tiene uno el rango de humedad, pero el ejercicio que les estoy dando hoy es que vean es que uno no va a llevar al cultivo al punto de marchitez permanente, uno generalmente lo mantiene, qué sé yo, entre capacidad de campo y otro punto aquí más, qué sé yo. En el ejemplo les estoy diciendo que es un bar, un bar. Entonces, para este cultivo en específico, el rango ideal del cultivo es más reducido, ¿ven? Más reducido que lo que llama la gente el agua disponible, ¿verdad? Entonces, tengan cuidado, ¿verdad? Cada cultivo es diferente. Acuérdense, de nuevo, en la presentación de la curva de retención, yo les hacía énfasis en que cada cultivo es mayor o menor susceptible al déficit hídrico, ¿verdad? Entonces, en este caso se recomienda mantener al melón entre capacidad de campo y un bar, ¿verdad? Entonces, ustedes no van a saber a cuál es el contenido de humedad que corresponde a esas tensiones si no miden la curva, ¿verdad? Ese es el asunto que quiero que se lleven para la casa, ¿verdad? Tienen que medir la curva y la única manera de hacer eso es no solamente midiendo a capacidad de campo y a punto de marchites permanente, sino que tienen que tomar varios puntos en la curva, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, mínimo 6 puntos, ¿verdad? Una curva de 6 puntos ya me da la forma de la misma, entonces ya puedo uno tomar decisiones con mayor certeza, ¿verdad? Ok, entonces dice, el ejemplo dice, calcule el contenido de humedad volumétrico. ¿Cómo se calcula el contenido de humedad volumétrico? ¿Cuál es la fórmula? A ver, muchachos, muchachas. ¿Nadie?
Bueno, pues creo que están, no sé si están, si me están escuchando. ¿Me están escuchando? ¿Cómo se calcula la humedad volumétrica? Eso lo vimos. Es volumen del Ajá. agua entre volumen total. Es eso. Sí, No es correcto. como una gravimétrica por densidad Ah, aparente. sí. Las dos que me dijeron son correctas. Lo que pasa es que, digamos, humedad volumétrica es volumen de agua, ¿no? Entre total. Volumen total de la muestra. Lo que pasa es que hay otra fórmula más directa, que es la densidad aparente por la unidad gravimétrica. Recuerden que hay dos formas de expresar la humedad volumétrica. Está la gravimétrica es masa a masa y volumétrica es volumen volumen. Entonces, generalmente cuando uno trabaja con la curva de retención es con la humedad volumétrica. Ojo, Y ustedes dirán, ah, pero es que la densidad aparente es 1 generalmente. No siempre. No siempre. Hay, por ejemplo, los andisoles, por ejemplo, los suelos volcánicos, tienen, por definición, tienen densidades menores a 0.9 gramos por cc, ¿verdad? Por centímetro cúbico. Los suelos, qué sé yo, los vertisoles tienden a tener densidades altas, ¿verdad? Mayores a 1. Suelos arenosos, por ejemplo. Yo tuve la chance de hacer mi doctorado en Florida y eso es un arenero ahí. Yo vi densidades de aparentes de 1.4 a 1.6. Entonces, ese numerito me va a modificar obviamente el valor de humedad volumétrica. Entonces, ahí les estoy dando ya de una vez la humedad gravimétrica, ¿verdad? Entonces es simplemente transformar todo todo lo de humedad gravimétrica, transformarlo a volumétrico, primero que nada, para poder continuar con el ejercicio, porque el ejercicio les pide lámina de riego, ¿verdad? Y la lámina de riego, la fórmula de esta era la fórmula de humedad volumétrica, esta de acá, ¿verdad? La fórmula de lámina de riego es, ¿cuál es? Humedad volumétrica por porosidad, si no me equivoco. Humedad volumétrica por la profundidad. Por la profundidad de análisis. ¿Verdad? Se nos fue alguien. Por la profundidad de análisis. Entonces ahí dice que la lámina de riego es necesaria para mantener a una profundidad de 20 centímetros. Entonces en el ejemplo tenemos que la profundidad es 20 centímetros. Entonces esta lámina es una forma muy común de expresar, digamos, por ejemplo, de cuando uno habla de lluvia y precipitación, ¿verdad? ¿Cómo le dicen a uno? Llovió tantos milímetros de agua, ¿verdad? O ayer llovieron 20 milímetros, o se vino una tormenta bien jodida y llovieron 100 milímetros, llovió todo lo que tenía que llover en el mes. Entonces, esa es la lámina, ¿verdad? Es una forma de expresar volumen, pero en términos de altura de agua, ¿verdad? Es como que uno se imagina como una lámina que se extiende sobre la superficie y eso es pura agua, ¿verdad? La única forma de calcular esa lámina es con el contenido de humedad volumétrico. Voy a usar otra hoja, ¿verdad? Esta sería la hoja número 5, ¿verdad? Otra hoja, número 6. Ok. Entonces, ahí lo que hay que hacer es, ahí les estoy dando que el rango ideal de agotamiento de ese cultivo está entre capacidad de campo, 0.33 bares, y 1 bar, ¿verdad? Entonces esos son los datos que necesitan. En realidad el resto de los datos es nada más los datos totales de la curva. Entonces, tenemos que la humedad gravimétrica a esa
a capacidad de campo, que es este valor, sería 26.6 K. Eso está en porcentaje. Esa humedad gravimétrica está en porcentaje. Y a un bar, el suelo se seca, ¿verdad? Pasa de capacidad de campo a una tensión un poquito mayor, o hasta 3 veces mayor, ¿verdad? Entonces es considerable, ¿verdad? De 0.33 bares a un bar es 3 veces más, ¿verdad? Entonces el suelo está a 3 veces mayor tensión, por decirlo de alguna forma. Entonces el suelo se seca. Entonces, ¿a qué contenido de humedad tiene ahí? 18.7%. Ok, entonces para calcular el rango de agotamiento hay que calcular la humedad volumétrica de esos dos puntos de tensión, ¿verdad? Entonces, sería simplemente la humedad volumétrica de la gravimétrica por la densidad aparente, ¿verdad? La fórmula, ¿verdad? Que acabamos de ver. Humedad volumétrica es igual a gravimétrica por la densidad aparente. Entonces es simplemente 26.6 por 1.1. Y eso da 29.3. Ajá, correcto. Entonces ese es la humedad 29.3, redondeado a un decimal. Y el otro da, hacemos el mismo ejercicio asumiendo que es la misma densidad aparente, 18.7 por 1.1. 18.7 por 1.1 y eso es 20. Redondeado a un decimal. Yo generalmente uso 2 decimales, pero vamos a redondearlo en este ejemplo a un decimal. Ok, entonces la pregunta es el rango de agotamiento. ¿Qué es el rango de agotamiento? Es simplemente la diferencia entre los contenidos de humedad volumétrico a capacidad de campo y el contenido de humedad volumétrico a un bar. ¿Verdad? Entonces nada más el rango de agotamiento, el rango es igual a la humedad a capacidad de campo menos a un bar. Entonces eso da 29.3 menos 20.6. 20.6 da 8.7%. Entonces, vos estás monitoreando, ustedes los contratan para monitorear el rango de agotamiento de ese cultivo en X finca, ¿verdad? Entonces, lo que tienen que hacer es ir a instalar un tensiómetro, o primero que nada, calcular la curva de retención de humedad. Tienen que mandar las muestras de suelo al laboratorio para calcular esa curva, como la que viene ahí en el ejemplo. Y se ponen a buscar cuál es el potencial matricial que se recomienda mantener el cultivo, ¿verdad? Entonces ustedes con el tensiómetros, dependiendo de su capacidad de pago, ¿verdad? Pueden ser tensiómetros muy chivas o los tradicionales, ¿verdad? Los de vacío. Entonces el asunto es mantener la humedad del suelo entre estos valores, entre estos dos valores, entre 29 y 20. 29 y 20. Entonces ustedes saben que ahí, a ese contenido de humedad, la tensión o el potencial matricial está variando entre capacidad de campo y un bar, y eso ayuda a que el cultivo exprese su máximo rendimiento. Entonces, ustedes monitorean la humedad del suelo ese y se les seca a este valor, ¿verdad? Se les seca a este valor de 20.6. Entonces, ustedes, ¿cuánta lámina de agua tienen que aplicar para volver a este valor? Bueno, eso es lo que vamos a calcular, ¿verdad? Tienen que usar el rango y tienen que usar el que acabamos de calcular y tienen que usar la fórmula de lámina, ¿verdad? Lámina de riego. Este es un método muy simple de calcular lámina de riego. Hay otros métodos mucho más complejos que se relacionan con la evapotranspiración y un montón de cosas sobre el que se llaman coeficiente de cultivo, evapotranspiración potencial, evapotranspiración de referencia. Y eso
Ese es todo un mundo y ese es, de hecho, ese es otro curso que, ese es otro, el curso de riego es muy, muy importante. Ahí les enseñan todos esos detalles de los métodos de riego, ¿verdad? Cómo calcular lámina. Este es uno de los más sencillos. Entonces, la lámina, de nuevo, la lámina de riego era la humedad volumétrica por la profundidad a la cual uno esté calculando. ¿Y esta profundidad de dónde sale? A ver. Esta profundidad que dice ahí en lámina de riego, ¿dónde creen ustedes que sucede esa profundidad? ¿En dónde nos tenemos que concentrar como agrónomos para mantener el cultivo bien irrigado? La profundidad de raíces. Ajá, exactamente. Es la profundidad a la cual la raíz, el sistema radical se encuentra, ¿verdad? Entonces, volvemos a lo mismo. Hay cultivos que tienen un sistema radical muy poco profundo, ¿verdad? Muy somero, que hay otros que profundizan un toquecito más. Entonces, hay que analizar no solamente los primeros 10, 20 centímetros de suelo. En el ejemplo les estoy diciendo 20 centímetros de profundidad. Ok, pero eso depende del cultivo, ¿verdad? Hay cultivos que profundizan más, entonces puede ser 50 centímetros. Puede ser un cultivo forestal, hay que considerar hasta un perfil de 100 centímetros de profundidad para calcular riego. Entonces, para un cultivo de porte bajo, ¿verdad? Como el rastrero, como el melón, ¿verdad? De una profundidad de 20 como que suena adecuada, ¿verdad? Entonces, usemos esa. Pues la lámina de riego para ese ejemplo sería 8.7, que es nuestra humedad volumétrica, y la profundidad de riego. Ahora, este valor de 8.7 está en porcentaje, ¿no? Está porcentual, ¿verdad? Entonces, es esta humedad volumétrica, ¿verdad? Pero para que la fórmula sea adecuada, ¿verdad? Hay que expresarlo en fracción decimal. Entonces, en fracción decimal, ese porcentaje, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería 8.7%? Sería 0.087, para expresarlo bien, por 20 centímetros. Entonces, eso da que la lámina de agua que ustedes tienen que aplicar ahí es 1,74. correcto, 1,74 centímetros de agua, o que es lo mismo 17.4 milímetros. ¿Verdad? Generalmente cuando uno habla en lámina, uno lo expresa en milímetros. ¿Por qué? Porque, no sé, tradicionalmente los meteorólogos y la gente que trabaja en hidrología usa mucho milímetros para expresar lámina de lluvia, lámina de riego. Entonces, ¿quedó claro el ejercicio? Sí, profe. Ok, me alegro, me alegro. Esa era la idea, ¿verdad? Entonces ya podemos... Yo le voy a sacar una foto a todas esas hojas para que las tengan ahí en el grupo, ¿verdad? Y no sé si tienen alguna otra cuestión o duda o inquietud, ¿verdad? De la materia que se ha visto hasta ahora. Vean que el examen es la otra semana. Entonces la idea es hacer... la otra semana voy a hacer también una sesión de Zoom, ¿verdad? Antes del examen. Entonces a la misma hora y por el mismo canal, ¿verdad? Nos reunimos, si hay más dudas que tengan acumuladas por ahí, podemos conversarlo, ¿verdad? Si no les quedó claro alguna cosa de las presentaciones, de los videos que he estado subiendo y todo eso. Entonces, la otra semana lo vemos. Luego, lo otro que quería ver era...
estoy viendo aquí en la mediación virtual, estoy viendo, metiéndome en la página del curso y estoy viendo que varios de ustedes no me han entregado el quiz número 1, ¿verdad? Entonces, no sé quién no lo ha entregado, pero les insto a hacerlo lo antes posible, ¿verdad? Porque ya se pasó la fecha. El quiz número 1 estaba de entrega el 15 de mayo y veo que hay varios que no han entregado esa. La tarea, la primera tarea sí ya todo el mundo la entregó, me parece. Ajá. Sí, creo que, bueno, hay un par de ustedes que no me están entregando las asignaciones por algún X motivo, ¿verdad? No sé, necesito que se comuniquen conmigo y me expliquen la situación porque hay varios de ustedes que no están haciendo ni las tareas, ni siquiera están ingresando a mediación virtual. Entonces es un problema serio, ¿verdad? Entonces, necesito que me expliquen qué es lo que está pasando, ¿verdad? Lo otro que quería ver hoy eh, era decirles que hoy tengo un quiz que no suma la nota, pero que es un quiz que es formativo, ¿verdad? Para ver el nivel de conocimiento que tienen, ¿verdad? Entonces ya lo voy a activar ahorita que terminemos la sesión para que lo trabajen, ¿verdad? Y si les que es más o menos para que vean el tipo de examen que voy a hacer. El examen va a estar ahí en mediación. Entonces ahora que terminemos la sesión así Zoom, pueden meterse a mediación y ahí les va a aparecer el quiz ya activado, ¿verdad? Entonces, de hecho, lo voy a activar de una vez ¿sí? para que se metan a hacerlo, ¿verdad? Entonces, ustedes responden el quiz, hay ejercicios de selección múltiple, hay ejercicios de complete, hay unos de hacer cálculos, ¿verdad? De densidades aparentes, porosidad y ese estilo de cosas. Entonces, eso sí, el quiz formativo tiene un límite de tiempo, ¿eh? Tiene 30 minutos de límite. Entonces, una vez que empiecen a hacerlo, tienen media hora para completarlo, ¿verdad? Entonces, para que tengan eso en cuenta, ¿ok? Entonces, lo pueden empezar cuando quieran. Puede ser hoy mismo, puede ser mañana o cuando ya hayan visto la grabación de la clase, lo pueden hacer. Ya está activado ahí ya está activado el quiz. Dice quiz 2 formativo, dice. Entonces, digamos, por esta semana ya no voy a subir más materiales, ni videos, ni nada, ¿verdad? Nada más vamos a hacer esta clase de Zoom y vamos, para que la estén repasando, y vamos a ver, y les recomiendo que hagan el quiz número 2, ¿verdad? Entonces, no sé, muchachos, si tienen alguna otra duda que quisieran que yo trabaje hoy. Pero yo tengo dos dudillas de Ok. cómo sería el formato para el examen y si seguimos manteniendo el formato con lo de las presentaciones. El formato del examen va a ser el examen va a ser en mediación virtual. Entonces, la idea es del quiz de hoy que les acabo de activar es para ver que se metan al quiz ahí a ver si lo pueden completar, ¿verdad? Y si todo sale bien, lo hacemos en mediación virtual. ¿Me entiendes? Es un examen en mediación virtual, entonces ahí ya vienen las opciones, las preguntas y tienen que completarlo ahí en mediación virtual con un tiempo límite. ¿Quedó claro? Sí. Ok, y ¿alguna otra duda? Ah, bueno, de las presentaciones, me dijo, los trabajos finales. Correcto. Ajá, ok. Bueno, eso sí es cierto, eso había que conversarlo. Gracias por acordarme. Sí, la semana pasada yo les dije que no íbamos a hacer la entrega del avance porque quería primero tantear a ver si estaban trabajando los temas, ¿verdad? Ahí me mandaron unos mensajes en el grupo de WhatsApp y yo creo que se ve bien, pero sí necesito que me pongan en el avance. Sí va a haber avance, sí va a haber avance del trabajo final. Entonces, está de entrega para la otra semana, ¿ok? Entonces, ¿qué es el avance? El avance es el título y
el tema que van a trabajar y las secciones del trabajo, ¿verdad? O sea, qué es lo que van a exponer, ¿verdad? Del tema. Entonces yo necesito que me entreguen eso para yo darles a ustedes una guía de cómo dirigir mejor el tema. Por ejemplo, vamos a ver. Vamos a ver los temas que me habían dicho. Por ejemplo, Kenneth, Michelle y Jazmín me habían mencionado que querían trabajar el mejoramiento de las propiedades físicas del suelo con el uso de la materia orgánica. Eso está bien, o sea, eso es un tema válido, pero digamos, es un poquillo amplio, entonces hay que especificar, yo tengo que especificarles un poquito más, por ejemplo, que hablen de ciertos tipos de materia orgánica, porque si se ponen a hablar de todos los tipos de materia orgánica es muy, muy complejo el trabajo, ¿verdad? La exposición que tienen que hacer. Métodos modernos de irrigación de Yariela y Celeste, ese se oye interesante, ¿verdad? No sé qué, por ahí anda Celeste, ¿verdad? Presente por acá. ¿Qué idea tenían con eso? No, Yariela. Ah, Yariela. Sí. Lo ¿Cuáles que hemos métodos? investigado Ajá. y los que hemos visto es como por goteo, microaspersión y Ajá. todos esos, pero no sé si se refiere a esos. Ok, sí, puede ser. El asunto es, le repito, tiene que especificar un poquito más el tema, ¿verdad? Pues pueden enfocarse en un par de métodos, no tienen que hablar de todos los métodos que existen, ¿verdad? Ok. Esa es una idea, pero la otra semana, ya cuando me envíen los avances, ya está activo en mediación virtual el lugar donde, pues, si ya lo tienen listo, nada más lo depositan ahí de una vez y yo les doy la retroalimentación inmediatamente, ¿verdad? Luego dice, hay varios que no me han entregado el tema, ¿verdad? Como Glenda, que está por ahí, ¿verdad? No sé. Isabel, vamos a ver, creo que no me han mandado el tema, entonces, bueno, tienen hasta la otra semana para enviar eso, ¿verdad? Chicos y chicas. Creo que Matías había mandado un tema. Matías y Fausto iban a trabajar conductividad eléctrica en suelos salinos y sódicos. Eso está relacionado con la aparición de salinidad y todo eso en suelos de Guanacaste. Eso podría darse, o puede ser que ya se esté dando, debido a las sequías, ¿verdad? Sequías extensas que a veces experimenta el Pacífico Norte de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se come eso? Es un tema interesante, ¿verdad? Entonces, ese tema está bien. Entonces, le repito a todo el grupo, los que no me han entregado el tema de trabajo final tienen chance hasta el 29, si no me equivoco, está para entrega el 29 de mayo, eso sería el viernes de la otra semana, ¿verdad? Tienen que entregarme el título y, bueno, ahí están las instrucciones, ¿verdad? El trabajo final, tienen que entregarme el título, los subtemas que van a tratar y, sí, nada más, ¿verdad? Un esquema de los temas y los subtemas, ¿verdad? Después, cuando ya me entreguen eso, yo les doy a ustedes la retroalimentación para que especifiquen mejor el tema y empiecen a buscar las publicaciones, ¿verdad? Acuérdense, el segundo avance del trabajo final es una listita de nada más 10 referencias bibliográficas, ¿verdad? Relacionadas al tema, ¿verdad? Entonces ustedes se agarran de esas 10 referencias y exponen el tema. Ya al final del curso hacen una exposición de máximo 20 minutos sobre el tema, ¿verdad? Y puede ser como las hago yo, no sé, una presentación de PowerPoint o puede ser que graben un video o algo así. El asunto es que lo compartan con todo el grupo para que les quede a todos, ¿verdad? Entonces no sé si quedó claro eso. ¿Quedó claro lo del trabajo final? Profe, sí, pero entonces, para la presentación final, va a ser, o sea, ¿lo puede ampliar un poquitito más? Como por Sí, claro. Zoom o... Claro, la presentación final es una presentación oral.
no tienen que hacer trabajo escrito. Ajá. Por debido al hacer un trabajo escrito, yo creo que no tiene mucho sentido o sea, por lo de la pandemia y, y digamos, para aprovechar mejor el tiempo y que ustedes no se sientan muy presionados con mucha cosa, ¿verdad? Yo sé que ustedes tienen responsabilidades, tienen otros cursos también a veces y otras cosas que hacer, entonces no los voy a pedir trabajo escrito, nada más agarren esas referencias bibliográficas donde van a investigar su tema y exponen el mismo de forma oral. Pueden ser unos 20 minutos de presentación y 5 de preguntas y máximo, ¿verdad? Y eso va a ser, qué sé yo, creo que en la última semana, creo que es, según el cronograma del curso, las presentaciones son creo que una semana antes de del último parcial, si no me equivoco. Estoy viendo a ver el programa del curso aquí. Ajá, él dice que los trabajos finales se tienen que presentar oralmente no, ¿cómo es? En julio, el 9 de julio, dice acá. Y la siguiente semana es el examen final no, perdón, el parcial, examen parcial. ¿Ok? Entonces quedó claro, ahí dice trabajo final escrito, pero eso lo quité yo. Yo quité lo eliminé del requisito, de requerimientos. ¿Ok? No tienen que hacer trabajo escrito, solo una presentación oral. ¿Quedó claro eso? Sí. Ok, muy bien. ¿Alguna otra duda o inquietud? Bueno, entonces ya vamos para casi 2 horas de presentación, entonces yo creo que ya sería bueno terminar. Yo les agradezco que hayan participado hoy, ¿verdad? Ojalá que en las próximas podamos participar más. Yo sé que es difícil, ¿verdad? Porque muchos no tienen buena señal de internet. Eso me preocupa a mí mucho, ¿verdad? Yo a veces siento que el curso no, no avanza en ese sentido, pero bueno, las grabaciones están y espero que les sirvan mucho, mucho, mucho. Y de nuevo, repasen la materia, consulten conmigo si tienen dudas, ¿verdad? Y traten de ponerse al día con las asignaciones, ¿verdad? Entonces, sin más, yo me despido, ¿verdad? Entonces, entre un ratito subo la presentación para los que no pudieron asistir hoy. Muchas gracias, chicos, chicas. Gracias. Bueno, profe, Gracias. 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 Chao, chicas. Hasta Hasta luego. luego. Chao. Luego. Chao, profe.